Muy buen día, gracias por estar siempre a tiempo en la sesión, porque pues, vean que somos 8 nada más los que estamos ahorita a esta hora ya. El tema del día de hoy es el bloque número 4 con una parte de ese contenido. Iniciamos con el título que es Fines, Objetivos y Características de la Administración Educativa. Hoy vamos a tratar de hablar de forma general sobre los fines, objetivos y características de la administración educativa en sí. Vamos a ir viendo por ahí cómo es que esto al final se termina coordinando y que hay especializaciones en cada una de las áreas, pero quiera o no, se debe implicar una política de trabajo, un método para trabajar y una dinámica en todo este proceso educativo. En, en, en el desarrollo de educación a nivel de país. Entonces, la administración educativa se define como la aplicación racional, sistemática de los principios y las teorías de la administración en general al manejo de organizaciones educativas. La administración educativa viene desde el esquema superior que ustedes ya conocen. Estamos hablando desde el Ministerio de Educación a nivel de, de jerarquía. Tenemos en este caso la ministra. Después vienen ya los viceministerios, que son 4 viceministerios, cada viceministerio con su línea de trabajo y con su división jerárquica para poder accionar su trabajo educativo dentro de todo el ministerio. De ahí venimos sobre las diferentes direcciones, que son más o menos 24. Está la DIGEACE, la DIGEEX, la DIGEMOCA, y ahí vamos a encontrar un listado grandísimo sobre cada una de las secciones que trabaja el Ministerio de Educación. Después viene las direcciones departamentales, que la va a manejar una de estas secciones que mencioné al principio, pero no directamente una de ellas, sino con todo el bloque, que al final terminan recibiendo información de todas esas secciones que hacen que funcione el Ministerio de Educación. Las direcciones departamentales pues tienen representante del ministro de Educación. En este caso, el director departamental es el representante local de- del ministro de Educación, en este caso en cada departamento. Después ya vienen las supervisiones o coordinaciones distritales, que son las que de trabajo local de municipio tienen la responsabilidad de velar porque la educación se dé de una manera correcta. Esta disciplina busca resolver en una organización educacional la asignación y coordinación de los distintos recursos con los que ella cuenta, sean estos materiales, financieros, tecnológicos, académicos, con el fin de lograr los objetivos y metas trazados por la institución. Cada institución tiene su planificación, tiene sus metas, tiene sus objetivos trazados. Entonces, lo que se debe proponer es lograr esos objetivos, lograr esas metas. ¿Cómo lo va a hacer? Con una buena organización educacional. La administración escolar está referida a la dirección de la institución misma, al uso y ejercicio estratégico de los recursos humanos, intelectuales, tecnológicos y presupuestales, a la proyección de necesidades humanas futuras. La administración escolar en el Ministerio de Educación de Guatemala trata de que la institución sea la que dé información de su localidad, de su contexto, para poder ir trabajando de la mano con las autoridades locales, departamentales y de país, en este caso del Ministerio de Educación. Hay diferentes programas que apoyan a la administración escolar. Hay directores que han recibido diferente bloque o diferente cantidad de computadoras para trabajar con los niños. Entonces, ese apoyo debe de alguna manera sacarle fruto, porque ese material tecnológico, ese recurso tecnológico, ese recurso intelectual y ese recurso humano que
tiene o que se le provee, eh, debe utilizarse, no debe dejarse a un lado dentro de lo que es la práctica educativa en la escuela, ya en la localidad. Los esfuerzos son grandes, pero no lo suficientes muchas veces para poder cubrir a cabalidad o en su totalidad la, las diferentes escuelas a nivel de país. Pero se hace algo, se trabaja, tanto así de que se encuentran capacitaciones de docentes y ahí hoy en día tenemos capacitaciones en muchos talleres, en muchos diplomados que el mismo Ministerio de Educación está dándole realce. Aquí lo que falta es disponibilidad del docente para que su formación se amplíe, para tener un mejor conocimiento, para poder trabajar mejor con el estudiante y entender mejor esa vinculación del entorno, de su contexto, para poder comprender al otro, a los demás. Porque muchas veces nosotros como maestros, nos enfocamos solamente al grupo de estudiantes que tenemos en el salón, pero no debe ser así, porque muchas veces la realidad que nosotros conocemos en el salón solamente nos limita a ver problemas, pero no sabemos el origen de esos problemas. De repente el niño que decimos que tiene muchos problemas o que nos hace problemas en el salón, algo más le está afectando. Puede ser que en su casa no desayunó, puede ser que tiene que caminar 1 hora, 2 horas, puede ser que en su casa antes de irse a la escuela para levantarlo, lo levantan siempre con golpes y entonces lo obligan a ir a la escuela y él muchas veces no quiere. Uno, lo otro puede ser que sencillamente solamente mamá está en la casa y el niño está de alguna manera gritando apoyo, gritando ayuda con sus reacciones por algún tipo de problema que tenga. Entonces, frente a esa realidad, si usted la conoce como docente, como maestro, entonces va a comprender más las situaciones que pueda tener en el salón. Conocer el contexto es esencial, entonces. El objetivo de toda la administración educativa es de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la maximización de los recursos de la institución. Maximizar los recursos que tengamos va, va a ser muy importante para poder desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el problema en Guatemala es que tenemos muchos docentes que solamente se quejan que no tienen o que tienen poco, pero ese poco que tienen no lo utilizan. Y entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. El director y el docente, al final, tiene que trabajar como una persona de gestión, tiene que realizar esa parte administrativa de gestión, porque si el Ministerio de Educación no le provee lo que para usted es necesario en su escuela, entonces usted como director o como docente gestione de alguna manera para poder tener lo mínimo como recurso en su escuela para poder lograr desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Se requiere de actividades como establecer relaciones entre la escuela y la comunidad, claro que sí. Es que hay que tener la comunidad contenta, hay que tener la comunidad ganada, porque de lo contrario, con un miembro de la comunidad que se le subleve, entonces va a tener problemas usted como maestro. Desarrollar planes y programas de estudios, desarrollarlos bien como debe ser. Usted planificó, realice, trabaje en base a su plan. Porque de lo contrario, pues vamos a caer en que vamos a improvisar todos los días. Y a la hora de improvisar todos los días, los estudiantes se dan cuenta. Y los estudiantes al darse cuenta de esto le van a perder el respeto. Ya no van a confiar en usted como maestro. Esa es una parte muy importante dentro de la administración. Ese es el objetivo primordial de la administración. Veamos algunos principios. Las administraciones educativas están obligadas a ser responsables y sostenibles. Deben contar con principios bien definidos y aplicables, porque si no se tiene claro qué es lo que se quiere enseñar, qué es lo que se quiere trabajar con los niños o con los jóvenes, entonces vamos a tener problemas muy serios a la hora de realizar la parte administrativa.
Las funciones. La administración educativa es un proceso conformado por las funciones de planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de todas las actividades que se realizan dentro de la institución educativa. El problema muchas veces es que no tenemos una planificación dentro de nuestra institución educativa. Y al no tener un plan, pues lógicamente no vamos a tener organizado nada. Y al no tener organizado nada, pues no vamos a poder verificar que todo esté caminando como nosotros queremos, en la misma dirección, porque no sabemos hacia dónde vamos. Y si no tenemos nada organizado y no sabemos para dónde vamos, entonces no vamos a poder coordinar, porque cualquier cosa que queramos hacer se nos va a ir de la mano porque no tenemos todas las aristas para poder realizar la administración educativa. Ejecución y control. Podemos ejecutar muchas actividades y podemos tener control de las actividades nada más, pero ¿y esas actividades con qué fin? ¿Las tenemos planificadas ya para poder realizar un buen trabajo? Si no tenemos un plan de trabajo, va a ser un poquito difícil. Pero si iniciamos con un plan de trabajo, entonces sabremos hacia dónde queremos llevar nuestra institución y nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Los componentes básicos y los actores de la administración educativa son varios, pero prevalecen tres: la misión institucional, los supuestos filosóficos, los psicológicos y organizacionales, y la descripción del estudiante que se espera formar. Es que tenemos que saber qué perfil debe tener el estudiante y cómo lo queremos sacar al final cuando llegue a concluir el nivel en que estamos trabajando. Los actores constituyen el patrimonio de que dispone el centro educativo para lograr sus objetivos y pueden ser tres tipos: el recurso personal o humano, actores fundamentales de la administración educativa. Lo constituyen el administrador, el director, supervisor y los funcionarios del Ministerio de Educación. Todos estos son los actores. Como les mencionaba al principio, jerárquicamente el Ministerio de Educación, con toda su jerarquía y todo su andamiaje para poder trabajar en todas las áreas. Y por ahí ya está la tarea que vamos a buscar todas esas aristas, todos esos bloques, todas esas eh, áreas de trabajo que tiene el Ministerio de Educación. Como mencioné, la dije ex, la dije ASE, la dije MOCA, etcétera. Ahí menciono tres o cuatro. Ustedes van a buscar el resto de, de campos de trabajo que tiene el Ministerio de Educación. Ese sería el trabajo, ¿verdad? Me salió. Tenemos también los recursos materiales. Se incluyen los edificios, mobiliario, material didáctico, etcétera, que determinan el espacio escolar. El recurso funcional, llamados también recursos temporales, como tiempo, formación y dinero. Dentro de las instituciones educativas, el recurso material, que en este caso serían los edificios, mobiliario y material didáctico, la mayoría de instituciones educativas lo recibe del Ministerio de Educación. Estoy hablando de las oficiales. Los edificios, la mayoría de veces, hoy en día ya son parte del Ministerio de Educación porque han pasado de forma legal a ser parte del Ministerio de Educación y ya no de la comunidad, porque la mayoría de escuelas, los espacios o los edificios fueron hechos por la comunidad y al ser donados para poder recibir material, en este caso mobiliario o alguna ayuda para el remozamiento que he mencionado algunas veces, que es el quinto programa que tiene el Ministerio de Educación hoy en día,
tiene que estar ese edificio a nombre del Ministerio de Educación para poder recibir esa ayuda. Entonces, ese recurso material que incluye edificio, mobiliario, material didáctico, lo ha proporcionado o proporciona en gran parte el Ministerio de Educación. Hoy en día, pues el mobiliario, escritorios, ahí se los ha dado siempre el Ministerio de Educación. Algunas cátedras para el maestro, igual el Ministerio de Educación ha proveído en algún tiempo, ha proveído algunas cátedras. Igual material didáctico, pues hoy en día tenemos 5 programas que están siempre en función para tener un buen trabajo de aprendizaje, y hoy en día tenemos las guías en este tiempo, las guías de aprendizaje, que se tomó la decisión para que trabajen con este proceso por la situación que estamos viviendo. Entonces hay guías para segundo, hay guías para tercero, hay guías para cuarto, hay guías para quinto y sexto primaria. Y cada una de las guías le da entonces la instrucción, le da, como su nombre lo dice, la guía al docente para realizar su trabajo y al final pues tener una ponderación para cada estudiante según el trabajo realizado. Para primero y segundo primaria, pues ahí están siempre, y estos son los grados que más apoyo han recibido, los libros. Y hace un poco tiempo, estamos hablando de un mes tal vez, se les distribuyó también los lineamientos para trabajar esos libros. Entonces los docentes tienen el apoyo del Ministerio de Educación para poder realizar un buen trabajo con ese material didáctico. El problema es que caemos siempre con algunas actitudes de algunos docentes que prefieren trabajar con el libro que tienen, digamos, Santillana, digamos, eh, que cualquier otro libro que tengan por ahí. En fin, ese libro, porque ya están acostumbrados con él, lo trabajan según el contenido y según el orden que tiene el libro. Entonces se han acomodado también que ahora trabajar con los libros que el Ministerio de Educación provee es un problema serio y no los trabajan mejor, porque ese trae un orden diferente, implica más trabajo. Entonces los dejan a un lado. He encontrado, les comento, he encontrado directores que reciben los libros de parte de la coordinación y se los llevan a su dirección y los guardan, ahí en caja los tienen, no los entregan, sencillamente para no cambiar la planificación que ya tienen, porque eso implica trabajo. Entonces dejan los libros afuera, dejan los libros a un lado. El Ministerio de Educación no está para poder invertir en libros y dárselos a los directores para que los guarden. El material se les da para que lo utilicen, pero encontramos maestros y maestras que piensan de esa manera. Mejor guardarlos y no esforzarse por realizar cambios dentro de su planificación. Es un problema serio de verdad. Recursos funcionales, hablemos de tiempos, los tiempos que debe estar el maestro, el docente con sus estudiantes. Otro problema serio, que por ahí la realidad de contexto, vamos a darnos cuenta que hay maestros que solo llegan a trabajar de martes a jueves y ya el viernes van para la casa y el lunes dicen que van para la comunidad. Entonces trabajan nada más martes a jueves y los otros 2 días los agarran para viajar. Otro problema serio que se tiene también dentro del sector oficial. El docente administrador debe de poseer y manejar aptitudes como dirección, liderazgo, autoridad, capacidad asesora, hacer uso óptimo del tiempo dedicado a los aprendizajes. ¿Por qué? Porque realmente el docente como administrador o como gestor pues debe tener esas características para poder realizar acciones a favor de la comunidad, acciones a favor del grupo de estudiantes, para que tenga comodidad, para que trabajen de la mejor manera, para que tengan el material mucho o poco para poder desarrollar las actividades de aprendizaje que se tienen planificadas. Pero perdemos el enfoque y vamos a encontrar a muchos docentes que son muy pasivos. Y entonces no tienen ninguna de esas aptitudes.
O de repente alguna, pero la tienen escondida. No la, no la sacan, no practican lo que deben hacer. Muchas veces el maestro se acomoda tan bien que a mí me dieron solo tal grado y solo ese. A mí no me pueden poner otras actividades como por ejemplo cuidar el recreo. No, yo solamente tengo el grado tal y a eso me voy a limitar. Encontramos gente así. Entonces, esa gente es de repente la que no tiene vocación de trabajo para poder estar en este ambiente educativo. El proceso administrativo escolar. La administración educativa es un proceso y como tal sigue pasos o fases claramente definidas para poder desarrollar ese trabajo y llevar a un buen fin esas actividades. Las que ya mencionábamos. Está la, está la planificación, implica la previsión de situaciones y acontecimientos, evita la dispersión de actividades, o sea, inventarnos, sacarnos de la manga a última hora lo que queremos hacer y conduce al logro de los objetivos, porque a la hora de tener planificado qué es lo que queremos, lógicamente ya sabemos qué es lo que queremos también lograr. La ejecución, que es la otra fase, se refiere a la puesta en práctica de lo planificado. El éxito de esta acción depende del control que se llegue a establecer para determinar si los resultados de la ejecución concuerdan con los objetivos propuestos. Para poder ir trabajando de la mano la planificación y en cada una de las fases que más adelante tienen que ir dando. La organización, estructura constituida por roles y organigramas, donde existe una coordinación específica e independencia de las personas que la integran. Acción o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones, o como la generación del apropiado clima laboral. La mayoría de veces el director no se lleva con el docente. El docente quiere hacer lo que él cree que le compete y no toma en cuenta lo que se le sugiere dentro de su trabajo. No respeta la autoridad próxima, que es su director. Y entonces los climas laborales se vuelven muy tensos. No se van a lograr las metas con un clima de este tipo. No se va a lograr desarrollar el trabajo como debe ser con un clima tenso. Entonces, ¿quiénes reciben al final la repercusión de la negatividad del clima o de la situación que se está viviendo dentro de la escuela? El grupo de estudiantes. Ese pequeño grupo de estudiantes son los que reciben todo lo negativo de ese clima laboral por las malas relaciones que hay entre el docente y el director. Tenemos la dirección. La dirección escolar se define como el aspecto interpersonal de la administración por medio de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la institución. Eso es lo que se pretende. Con la dirección queremos que las actividades se realicen bien para lograr lo que nos hemos propuesto como metas o como objetivos dentro de la planificación. Si logramos obtener una buena dirección, entonces vamos a llegar seguro a una buena conclusión, a lograr los objetivos, a lograr nuestras metas que nos hemos propuesto. La coordinación se concibe como el establecimiento y mantenimiento de la armonía entre las actividades de los subsistemas de una dependencia o institución. La coordinación. No podemos hablar de que tenemos bien coordinado todo si no estamos haciendo lo que el CNB dice. No podemos hablar de que estamos coordinando bien si no estamos trabajando con las directrices del director. Y si el director no toma las directrices del coordinador o supervisor, de igual manera, no hay coordinación. Y si dentro de todo lo que tenemos para trabajar no tomamos en cuenta las leyes o las estipulaciones que vienen y emanan del Ministerio de Educación, tampoco vamos a hablar de una buena coordinación. Debemos tomar en cuenta entonces todo lo que emane del Ministerio de Educación para poder realizar las acciones
que ahí nos vienen delimitadas, que ahí nos vienen aclarando qué es lo que debemos hacer. En la actualidad tenemos, por ejemplo, el Acuerdo 2689, que es el que viene a decirnos a todos, a todas las instituciones educativas públicas y privadas, cómo se va a terminar el año, por ejemplo. Y entonces, el 2689 dice qué fechas y qué actividades se deben cumplir. Al tener las fechas y las actividades que se deben cumplir, entonces, si coordinamos bien ese proceso, vamos a llegar a un buen fin. Vamos a realizar todo en fecha y seguro, seguro, entonces no nos vamos a perder en esos requerimientos del Ministerio de Educación. Tenemos el 2690, el acuerdo 2690, hoy en la actualidad, para poder terminar el año escolar. De igual manera, ahí vienen las directrices, tanto para el sector público como para el sector privado. Las tomamos en cuenta y seguro, seguro entonces vamos a tener bien coordinadas todas las actividades de este subsistema al que pertenecemos, el subsistema educativo. El control. Función permanente que se realiza a lo largo del proceso de administración educativa, reduciéndose así el trabajo disperso e incrementándose el orden, la disciplina y coordinación, en razón de los recursos y medios disponibles de las actividades y tareas que se realicen. El control no solo debe realizarse al final, sino debe realizarse siempre, durante todo el proceso de desarrollo del trabajo o de las actividades. Porque si no se tiene control, entonces no sabemos que si se está haciendo bien o no las cosas. Y si queremos tener controlada la situación o las actividades solamente al final, entonces ya habrán pasado y no podemos arreglar nada, no podemos mejorar nada. Entonces, ese sería uno de los problemas serios si dejamos el control para el final. Y no, esta fase de la administración es permanente. Se hace a lo largo de todo el proceso de administración educativa. No se debe dejar al final. Teniendo el control entonces dentro del proceso de administración educativa, se reduce mucho el que se esté improvisando. Se va a tener un mejor orden, se va a tener una mejor disciplina y se van a coordinar todas esas razones o todos esos recursos y todos esos medios de las actividades educativas que se realizan dentro de su institución educativa en donde labore o que tenga bajo su responsabilidad. Esas serían las fases entonces sobre la administración educativa. Como les dije al principio, este es el primer tema del bloque número 4 sobre los fines, objetivos y características de la administración educativa. Esta sería entonces la sesión del día de hoy para poder tener ya cubierto el primer tema del cuarto bloque.